Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a resolver un pequeño ejercicio sobre trabajo. El trabajo que realiza una fuerza al impulsar o jalar algún objeto determinado. Para ello, vamos a tomar en cuenta el ejemplo del ejercicio, el ejemplo de la página 159 del libro, donde nos hablan de una fuerza de 60 newtons que arrastra un objeto en una distancia de 50 metros y el ángulo de la fuerza es de 30 grados. Bien, para ello vamos a hacer primero la representación del esquema. Dice que tenemos un objeto, ¿sí? Un objeto cualquiera. Y sobre ese objeto está actuando una fuerza, ¿sí? Esta fuerza forma un ángulo con respecto a la horizontal. Eso es lo que está representando. Dice de que este objeto va a ser arrastrado por esa fuerza y lo va a jalar una distancia, ¿sí? Desde acá hasta acá, del punto A al punto B, y esa distancia la vamos a representar como X. La fuerza la vamos a representar como F y el ángulo, pues lo vamos a representar como ángulo θ, ¿sí? Una fuerza impulsa una masa en relación a un ángulo y lo arrastra a una distancia X. Entonces nos preguntan calcular el trabajo o hallar el trabajo. Entiéndase que trabajo, la fórmula de trabajo, es igual a la fuerza aplicada multiplicado por la distancia. Esa es la fórmula base. Trabajo es igual a la fuerza aplicada por la distancia. Entonces, veamos. Vamos a ir resolviendo paso a paso. Primero, la fuerza aplicada. ¿Cuál es la fuerza aplicada? Si yo dibujo aquí mi relación de la fuerza, yo digo que acá está la fuerza, yo digo de que aquí está el ángulo, ¿sí? Bien, y de acá para acá hay una componente de la fuerza y de aquí, veamos, para acá está la otra componente de la fuerza. Esto es a modo de explicación en trigonometría, ¿sí? Aquí tenemos el ángulo y aquí tenemos la fuerza. Si nosotros relacionamos el ángulo con el cateto opuesto, nosotros utilizamos la función seno del ángulo, ¿sí? Por ser el cateto opuesto. Si nosotros utilizamos el cateto adyacente, su relación deja de ser el seno y pasa a ser el coseno del ángulo. Entonces, en los ejercicios anteriores de la unidad anterior, que nosotros utilizábamos el seno, era porque utilizábamos la componente vertical, ¿sí? O la componente del ángulo opuesto. En este caso, la fuerza que nos va a servir es la fuerza de arrastre, o sea, la fuerza horizontal. La fuerza vertical no nos crea ningún efecto, sino que la masa está siendo arrastrada por la componente de la fuerza, que sería el cateto adyacente, o bien en el correspondiente a la horizontal. Entonces, si nosotros vamos a agarrar el cateto que corresponde a la horizontal con respecto al ángulo, decimos que es el cateto adyacente. Entonces, para poder trabajar con X, vamos a utilizar nosotros el coseno del ángulo. Y sencillo, lo trasladamos a nuestra fórmula, decimos que trabajo es igual a la fuerza, aquí me hacían falta datos. Los datos que nos dieron son la fuerza es igual a 60 newtons, ¿sí? La distancia es igual a 50 metros.
Y el ángulo es igual a 30 grados. Esos son los datos que nos dan para nosotros poder resolver. Y teniendo pues ya los datos y teniendo la explicación de qué componente de la fuerza vamos a utilizar, lo sustituimos a la fórmula y decimos que trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Porque es la fuerza aplicada. La fuerza aplicada o la fuerza que se le aplica a la masa no es directamente la fuerza total, porque como está sobre el plano horizontal, la fuerza aplicada entonces sería la componente horizontal de esa fuerza. Y si hablamos de la componente horizontal de la fuerza que está ejerciendo, lo vamos a relacionar con el coseno. Entonces, la fuerza aplicada simplemente es la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo, y esto lo vamos a multiplicar por la distancia, que sería X. Seguimos haciendo nuestra interpretación de la fórmula, sustituimos términos y decimos que el trabajo es igual a 60 multiplicado por el coseno de 30, ¿sí? Y todo esto lo vamos a multiplicar por 50 metros. Si nosotros hacemos nuestra evaluación correspondiente a la fórmula que hicimos, decimos 60, veamos, 60 por el coseno de 30 grados multiplicado por 50. Y da un resultado de 2.598. Ahora bien, ¿cuáles son las dimensionales? La fuerza está dada en newtons, pero como estamos multiplicando una fuerza por una distancia, la distancia está dada en metros. Entonces, nuestra dimensional del trabajo sería newton por metro. Esto también se puede expresar, ¿sí? En la explicación del libro dice de que newton por metro es igual a decir joule, ¿sí? Eso equivale a un joule. Entonces, nuestra respuesta sería de que el trabajo, y acá nuestra respuesta sería el trabajo que ejerce la fuerza es de 2.598 joules. Esa sería la respuesta, esa sería la forma en solucionar este ejercicio, un ejercicio bastante simple para poder entender la fuerza aplicada a un objeto que se arrastra en una distancia X, teniendo un ángulo específico de la fuerza. Este sería el primer ejemplo, se los dejo ahí, lo revisan y platicamos en otra ocasión.